Chao, chao, chao. Día a día. Siempre decimos que cuando vienen por primera vez, lo decimos en encuentro, habría que sacarle una foto porque vienen con cara de mala, con cara de enojada. Si fueran por ella el viernes nos pegan, mire. Pero luego el domingo no se quieren ir, nos abrazan, nos besan, saltan, ¿sí? De alegría porque el Señor las liberó. Entonces el Señor vino a hacer cosa nueva. Diga conmigo, cosa nueva. El Señor vino a liberarnos de esa carga del pecado. ¿Sabe? A veces decimos, pobrecito, es así, es asá, es rebelde, tiene esto, tiene lo otro. El hombre es pecador y el hombre se deleita en el pecado. Al hombre le cuesta, hombre, mujer, ¿no es cierto? Le cuesta venir a Dios porque sabe que tiene que dejar el pecado y muchas veces no quiere dejarlo porque se deleita en ese pecado. Pero ese pecado lo está destruyendo. Ese pecado lo está secando por dentro. Ese pecado lo lleva a enfermedades mentales, físicas. Ese pecado lo está dejando a veces solo, pierden la familia. Y cuando vienen al Señor y se dan cuenta lo maravilloso que era vivir con el Señor, dicen, ¿por qué no vine antes? ¿Por qué perdí tanto tiempo? Porque el Señor pone algo adentro nuestro y es la vida. Y es la vida del Señor lo que provoca alegría. Tal vez te estén faltando un montón de cosas. Tal vez estés pasando por circunstancias fuertes. Pero dentro tuyo hay algo que no es común. Hay algo que no es normal. Y que la gente nota y es la vida de Dios. Es la vida de Dios que se manifiesta en paz. Es la vida de Dios que se manifiesta en fortaleza. Es la vida de Dios que se manifiesta en gozo. Y eso es lo que debemos vivir. Cada uno de nosotros debemos expresar y dejarlo manifestar al Espíritu de Dios. El día miércoles estábamos hablando de ese pasaje bíblico donde Jesús estaba en el barco con sus discípulos y de repente se levanta una gran tormenta. Y decíamos que es común una tormenta en el mar, pero decíamos que aunque es común una tormenta en el mar, había en ese barco gente profesional, gente pescadora de años, gente que vivía de la pesca, gente que todos los días se subía a un barco, transitaba ese mar, acostumbrado a estar en el mar, pero cuando vino la tormenta, esa gente experimentada también se asustó. Y estamos hablando de los momentos difíciles, cuando viene una mala noticia, cuando de repente te enteraste que te dejaron sin trabajo, cuando de repente te dieron el diagnóstico, cuando de repente una mala noticia en la familia, algo pasó con los hijos, algo pasó con el esposo, ese esposo que se fue, un accidente. Mire, nosotros el año pasado en la ruta íbamos tranquilos, una ruta, bueno, usted sabe que las rutas están malas, ¿no? Y nosotros íbamos tranquilos, iba manejando mi hijo y de repente pasa un auto y atrás de ese auto, un auto de la mano contraria se nos viene encima. Y yo lo primero que dije, a mí me mandan al medio. Tengo un conflicto yo porque era chiquita me mandaban atrás siempre. Y ahora mis hijos me mandan al medio porque uno quiere la ventanilla, el otro por... Entonces los dos ponen la cabeza acá, uno acá y el otro acá y la mamá en el medio. Entonces yo en el medio me gusta porque tengo la visión bien clara, no tengo la cabeza de adelante que me tapa. Y cuando yo veo que el auto se nos viene, yo le digo, Señor, nos matamos porque se nos venía encima. Mi hijo alcanzó a esquivar, el auto pasó y cuando el auto pasó se fue a la banquina. Vimos la mano de Dios. Cuando uno sale a la ruta, y usted tiene que saberlo, cuando salimos de casa tenemos que orar. Nos subimos al auto, al micro, al avión, a donde usted suba, tiene que orar. Pedirle al Señor que lo guarde, que lo libre, que tome el control del que maneja, que tome el control de ese vehículo porque se puede salir una rueda. No se pueden pasar tantas cosas. Y oramos y le decimos sin saber lo que puede pasar. Y dijimos, Dios mío, nos guardaste. Y vinimos así, ¿no? Como el Señor le dio esa habilidad a mi hijo, nos guardaste. Y ahora en este año veníamos de vuelta. Y mi hijo como que veníamos dormidos, ¿no? Viajar de noche.
Y mi marido manejó la mayor parte y en un momento le dice, me está agarrando el sueño, ¿querés agarrar vos? Y él le dice, sí, yo agarro. Y iba bien, y de repente en un momento como que hizo así, y en ese momento que haces así, te vas para la banquina. Y ahí mi marido le dice, para, te fuiste. Y gracias a Dios, no pasó nada, pero podía haber pasado. Muerde la banquina, podemos volcar, podemos... Entonces, todo el tiempo necesitamos que Dios nos esté guardando. Todo el tiempo necesitamos que Dios esté con nosotros. El que no conoce al Señor no entiende. Pero el que conoce al Señor entiende que hay un mundo espiritual que nos rodea. Y que todo el tiempo, iglesia, estamos combatiendo contra espíritus opositores. Todo el tiempo estamos combatiendo con espíritus de muerte. Todo el tiempo estamos combatiendo con espíritus que vienen para hacernos daño, para destruir, para detenernos. Y si perdemos de vista eso, por eso Pablo en el libro de Efesios decía, no tenemos lucha contra sangre. Mi problema no es con la vecina, mi problema no es con el familiar, mi problema es con el mundo de las tinieblas, que se levanta contra nosotros. Entonces, si no llevamos una vida de oración, si no dependemos del favor de Dios, si no nos cubrimos en oración, si no llevamos una vida de comunión con el Señor, dejamos puertas abiertas por donde el enemigo tiene la ocasión de entrar para dañar. Siempre que el enemigo viene para dañar, viene para afectarnos. Si hay algo que le molesta al enemigo es nuestra fe. Y si hay algo que le molesta al enemigo, mire, si usted viene y se congrega y no tiene compromiso con el Señor y no tiene comunión con el Señor, el diablo a usted no le va a molestar. Tranquilo. Diga conmigo, tranquilo. Pero si usted se comprometió con el Señor, si usted le empieza a buscar al Señor, si usted empieza a servirle al Señor, seguramente el diablo va a empezar a querer estorbar, molestar, impedir. Pero esa no es la excusa para yo no buscarle al Señor, porque el Señor es poderoso sobre mí. Simplemente es para que yo sepa contra qué peleo. Yo tengo que saber quién es mi enemigo. Por eso decimos siempre, no es contra sangre ni carne. A veces decimos, la compañera, el jefe. No. Son personas que el enemigo usa para soltar una palabra que nos hiera, que el enemigo usa para llevarnos la contra, que el enemigo usa para tentar, que el enemigo usa para provocar, pero no son las personas. ¿Quién está detrás de las personas? Satanás y sus demonios. Entonces debemos llevar una vida de relación con el Señor, de intimidad con el Señor, de comunión con el Señor. Y aún muchas veces el Señor nos va a revelar en sueño antes que las cosas sucedan. Y muchas veces el Señor nos va a poner sentir. A veces tenemos un sentir y yo peleo tanto con esto porque a veces digo, si el Señor me lo hizo sentir, ¿por qué no fui más atenta? ¿Por qué? Porque a veces pensamos, somos nosotros. Mire, nosotros nos teníamos que venir y habíamos dispuesto a salir temprano y los chicos se levantaron, ordenamos todo para salir 7 de la mañana, nos levantamos todo para salir tipo 8 de la mañana. Y resulta que cuando fuimos a buscar nuestro vehículo, la playa de estacionamiento estaba cerrada. Y el día anterior yo le había dicho, tendríamos que ir y hablar con el muchachito ahí, avisarle que mañana, como era domingo, vamos a salir temprano. Y no lo hicimos. Yo tuve la advertencia y no lo hicimos. Nos levantamos a las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Unos nervios, porque uno se pone nervioso, porque uno quiere salir. Y vino y abrió. Y anda a ver si tiene un teléfono. Y anda a llamar por teléfono. Y nada. Y ya nos ponemos nerviosos y ya tenemos que salir a la ruta nerviosos. Hasta que de repente, ahí apareció una mujer y esa mujer hizo el lío, empezó los gritos, consiguió un teléfono y abrieron la puerta y sacamos el vehículo y salimos. Pero yo había dicho el día anterior y no le presté atención. ¿Por qué no vamos y avisamos que nosotros mañana temprano vamos a salir? A veces vienen
Viene el pensamiento y no es nuestro. ¿De dónde viene? Viene del Señor. Viene del Señor. Entonces decíamos que la tempestad viene de repente. ¿Y cuál es la actitud? El Señor les había estado enseñando acerca de la tierra, de la semilla. El pastor lo enseñó, ¿se acuerda? Una semilla cae entre piedras y es ahogada. Otra semilla se la comen los pájaros. Eso es cuando el enemigo viene y roba la palabra. Cuando esa palabra que fue soltada no tiene crecimiento. Pero hay una semilla que cae en tierra fértil. Y esa semilla que cae en tierra fértil da fruto y produce una vida. El misterio de la semilla. Dios es el Dios creador y Él creó la semilla. Y la semilla tiene una orden. ¿Cuál es la orden? Dar fruto. ¡Wow! ¿Cuál es la orden? Dios a las mujeres nos bendijo de una manera maravillosa y nos preparó, nos creó para dar fruto, para dar vida. Hay una orden en el cuerpo. ¿Sabe cuántas veces cuando vienen las mujeres y dicen, pastor, estoy mal? ¿Por qué? Porque quedé embarazada, porque no era el momento, porque no lo esperaba, por lo que sea. Y yo le decía, ¿sabes qué pasa? Que el cuerpo tiene la orden. ¡Wow! En el cuerpo hay una orden. ¿Cuál es la orden? Dar vida, dar fruto. Y no podemos ir contra esa ley. Y cuando la palabra cayó en nuestro corazón, va a producir algo, tiene que producir algo. Decir al que está al lado, tenés que tener fruto, algo tiene que suceder. Si la semilla entró en tu corazón, hay una transformación, hay un avivamiento, hay algo que va a producir en tu vida un cambio, un despertar. La semilla algo produce dentro nuestro, es más fuerte que nosotros. Dice que Jesús enseñaba con parábolas porque eran historias que la gente podía entender. Pero luego se reunía con sus discípulos y Él los tenía que formar. Porque esos discípulos iban a ser los predicadores, maestros, los que iban a continuar cuando Jesús no estuviera. Por eso la multitud venía por milagros y Jesús les predicaba, pero Jesús sabía que mucho de lo que Él enseñaba no iba a producir fruto. Que la gente más venía por los milagros que por la palabra que Él enseñaba. Entonces Él después se dedicaba a profundizar esa enseñanza con los más cercanos. Porque Él esperaba que la semilla produzca fruto en los que Él había llamado con propósito. Por eso usted va a ver que hay gente que viene una temporada y otra temporada desaparece. Y hay gente que permanece, aunque tenga dificultades, aunque las cosas no le sean fáciles. Tiene que ver con la semilla. Diga conmigo, tiene que ver con la semilla. Con esa semilla que cayó en mi tierra y esta tierra, diga, fue fértil. Amó la semilla, aceptó la semilla. Por eso dice que había gente que decía que quería ir a escuchar a Jesús porque Jesús hablaba de una manera diferente. Esa gente tenía sed de la palabra de Dios. Mientras que otros solo buscaban milagros. ¿Se acuerdan cuando oró por los leprosos? Dice, eran 10. Y cuando el Señor se dio vuelta, los 10 se habían sanado. Pero ¿cuántos quedaron para agradecerle al Señor? El 10%. Diga, wow. Muchos son los llamados, pero son pocos los que son escogidos. El llamado es para todos, pero no todos permanecen, no todos perseveran. Por eso tenemos que tener gratitud de haber entendido la palabra y ser uno de los que son escogidos. Usted mire su familia, ¿a cuántos de su familia llamó? ¿Quién fue el primero que el Señor llamó? A ese lo escogió. El Señor llamó a mis abuelos y mis abuelos fueron un semillero. Mis abuelos sembraron en los hijos, sembraron en los nietos. Hoy mi nieto es la 5ª generación de una semilla que cayó en tierra fértil. ¿Cuánto vale una semilla? ¡Wow! La salvación de un alma. Entonces viene la tempestad. ¿Y qué hace la tempestad? Prueba lo que hay en nuestro corazón.
Cuando viene la tempestad, viene la mala noticia, viene el momento difícil, es el momento de sacar a luz lo que he entendido, lo que he oído, lo que me han sido enseñado. ¿Y qué de todo lo que oí, qué de todo lo que vi quedó aquí? Vi tantas cosas, escuché tantas prédicas. Bueno, mostralo cómo. Hablando. Mostralo con tu testimonio. Mostralo con tus hechos. Mostralo con tus acciones. Mostralo que cuando viene la tempestad no te derriba. Mantenés firme tu fe. Te mantenés en pie. Dice, viene el viento, te voltea, pero no te derriba. Porque la fe que tuve en esa palabra me sostuvo. Nadie quiere pasar momentos difíciles, pero es imposible no pasarlos. Job tuvo que pasar por un momento tan grave, tan doloroso, perderlo todo. Desde los hijos, Dios mío, los empleados, el ganado, los bienes, quedó en ruinas. Y sobre ese dolor, una enfermedad en su piel que lo irritaba porque era una picazón constante. Sin embargo, no se murió. La tempestad en Job no vino a destruirlo, vino a probarlo. Golpearle al que está al lado y decirle, no te viene a destruir. Viene a probar lo que hay en tu corazón. Y después que pasó el tiempo y que Dios escuchó las conversaciones y que Dios miró el corazón de Job, dice que Job era un hombre justo hasta ese momento. Sin embargo, había cosas que todavía debía aprender. Y llegó el momento en que Dios le dijo, Job, ponete de pie porque tengo que hablar seriamente con vos. Ajustate el cinto porque te voy a retar. Porque te equivocaste en la manera en que estás pensando. Porque no sos tan justo para no tener que pasar por un dolor. Sos hombre. El único justo es Dios. Y le mostró y le hizo ver su error. Y bajó el rostro Job y dijo, Señor, de oídas me llevaba por lo que la gente decía, pero en realidad no te conocía. Ahora mis ojos, ¿qué ojos? No los ojos físicos, mis ojos espirituales te vieron. Vi tu misericordia, Señor, que no me mataste. ¡Wow! No me mataste. Tremendo, ¿no? Ahora mis ojos te ven. Y Dios dijo, ahora, Job, fuiste probado. Y saliste aprobado. Ahora te voy a bendecir. Y le dio el doble de lo que había perdido. Le dio más hijos, hijos hermosos. Le devolvió la economía. Lo bendijo, lo honró. Porque Dios lo único que quiere es revelarse a nuestra vida para que le conozcamos como ese Dios que es nuestro guardador. Que podamos entender que sin Dios nada podemos hacer. Que todo el tiempo dependemos de la ayuda y del favor de Dios. Que todo el tiempo estamos en peligro. Que todo el tiempo algo nos puede acontecer. La vecina me decía el otro día, cerró y puso por duelo. Y cuando yo voy le digo, perdóname, pero vi que pusiste por duelo. Debe haber sido alguien bien cercano tuyo. Y me dijo, sí, mi sobrino. Dice, ¿sabes? Mi sobrino estuvo luchando con un cáncer por mucho tiempo. Y lo superó. Los médicos le dijeron, lo superaste. Le dieron el alta. Escuche bien. Al otro día fue a su casa. Tuvo un paro cardíaco y se murió. Superó un cáncer, diga conmigo, superó un cáncer. Pero la muerte lo alcanzó igual. Entonces, venimos de Dios y volvemos a Dios. Pero desde que llegamos hasta que nos vamos tenemos que ver la misericordia del Señor. Diga gloria a Dios, porque voy a ver la misericordia de Dios. Si camino con Dios voy a ver la misericordia de Dios. Y antes que se me vaya más el tiempo, 1 Samuel capítulo 17. Y quiero compartir con ustedes una historia tan maravillosa que es la historia de David. Para que veamos cómo David pudo entender quién era el enemigo.
¿Y qué era lo que el enemigo quería causar? Cuando el enemigo viene a tu vida, viene a poner dudas. Siempre el enemigo viene a poner dudas. Por eso, ¿qué nos pide Dios? Que tengamos fe. Que tengamos fe. Uno de los frutos de la vida cristiana es la fe. Porque sin fe es imposible. ¿A dónde voy sin fe? Entonces, estamos viendo un muchachito que estaba en el campo cuidando ovejas, pero la Biblia no nos explica mucho. ¿Quién lo formó? ¿Quién le enseñó? Lo único que sabemos es que David creía en Dios y amaba a Dios. Y que mientras cuidaba allí las ovejas no estaba con el celu, no estaba una para vos, una para mí, no. Dice que él cantaba y hacía canciones a Dios. Y dice que él buscaba a Dios. Tenía una relación con Dios y tenía apenas 17 años. Es que cuando Dios llama, no importa la edad, es cuando Dios llama. Es que Dios te llama y suelta esa semilla. Y esa semilla produce fruto. Y entonces dice que los hermanos eran más grandes y estaban alistados en el ejército. Y el padre, como era más chico, lo mandaba a hacer mandados. Y le manda que le lleve comida a sus hermanos. Y cuando él llega, nota que hay algo raro en el ambiente, que el ambiente estaba como alterado. Y estaba todo el ejército de Israel allí detenido por un hombre. Un hombre que dice en la Biblia era de los enemigos, de los filisteos, que cada día venía a Israel a provocar, gritaba y provocaba pelea. Y entre sus gritos, vamos a leer 1 de Samuel capítulo 17, verso 4. Dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, que significan 3 metros. Por lo tanto, era como un gigante, pero era un hombre de gran altura. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Tenía la cabeza cubierta por un casco de bronce. Era difícil de tocarle la cabeza para poder vencerlo. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Estaba armado como un soldado para la guerra. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. No solo estaba él, sino que también iba delante de él un escudero. Tenía una lanza y una jabalina. Ahora, ¿qué es lo que hacía este hombre? Dice, se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Los estaba provocando, como diciendo, están como para salir a la guerra y ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¿Qué es lo que pedía este enemigo de Israel? Este gigante, vestido tan bien para la guerra, tan cubierto su cuerpo, como mostrando que era difícil por su estatura, por su protección, difícil de vencer. No pedía un ejército. ¿Qué pedía? ¿Sabe? El enemigo pide un hombre o una mujer a quien derribar. Y a veces vos decís, estoy luchada y te creo. No tengo fuerzas y te creo. Estoy desanimada y te creo. Pero ¿estás viendo de dónde viene el ataque? ¿Estás discerniendo qué es lo que está pasando detrás de ese cansancio, detrás de esa tristeza, detrás de esa depresión? ¿Lo estás discerniendo como algo espiritual? Por lo tanto, es tiempo de levantarnos y hacer guerra. Hay un enemigo que tenemos que vencer. A veces lo queremos calmar quedándonos durmiendo, tomando pastillas, cuando no nos damos cuenta que el efecto que produce
no es lo suficiente, que lo que necesitamos es oración, que lo que necesitamos es ayuno, que lo que necesitamos es reprender. Ese espíritu que nos viene a robar la fuerza, ese espíritu que te debilita, ese espíritu que te roba la fe, ese espíritu que te está haciendo bajar los brazos para que sueltes. No es que no puedo servir, pastora, porque estoy muy luchada. ¿Es así? ¿Es que la lucha me saca del servicio o es que el servicio me fortalece para vencer la lucha? ¿O es que en el servicio me fortalezco para poder vencer a mi enemigo? El enemigo viene a sacarte de tu puesto. El enemigo viene a rodearte con mentiras, con desánimos, a traerte confusión, a hacerte pensar que porque estás cansado te tenés que tomar vacaciones de la iglesia. Oiga, ¿what? Si yo me tomo vacaciones del Señor, el enemigo tiene las puertas. Si yo dejo el servicio, le estoy dando el gusto. Estoy cumpliendo el deseo de lo que el enemigo quiere. Que suelte todo, que abandone, que mire para atrás. Goliat viene a tentar. Goliat viene a provocar. Goliat viene a confundir. ¿Qué están haciendo ahí? Si no sirven para nada, si no tienen cómo, si no pueden, ¿cómo vas a vencer? ¿Cómo vas a hacer? Todas las dudas posibles para ponerte en debilidad, para hacerte creer que sos débil. ¿Podía el ejército de Israel ser débil? No. Pero las mentiras del diablo, las mentiras de este enemigo, ¿sabe qué provocó en ese ejército? Miren el versículo 11 creo que es. En el versículo 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel las palabras del filisteo, se turbaron. ¿Qué es turbarse? Confundirse, no saber dónde estar parado. Se turbaron y tuvieron gran... ¿Qué es lo que quiere provocar el diablo? Turbarte, confundirte, robarte la fe, paralizarte. Que te encierres. No voy a poder, no tengo, no sé cómo voy a hacer. Por eso cuando la semilla cae, cuando vos escuchás la palabra, ¿para qué escuchamos la palabra? Para el día malo. ¿Para qué fuiste a los módulos? ¿Para qué estás haciendo IET? ¿Para tener como el enano una cabeza así gigante llena de conocimiento? No, para entender la palabra y ponerla por obra en el día malo. Para en el día malo empezar a recordar los versículos bíblicos y decir, Señor, yo lo creo, y repetir la palabra, y repetir la palabra. Mire, cuando usted lee los salmos, yo ayer leía los salmos y resulta que los salmos son proféticos y decían cosas que se dijeron después por boca de Jesús en el Nuevo Testamento, que se dijeron por boca de Pablo. Es que Dios revela la palabra. Y cuando yo leo la palabra, yo le tengo que pedir al Señor que me dé revelación, porque no es leer como un lorito y no entender nada. Es tener entendimiento. Tengo que leer la palabra y decirle, Señor, enséñame y revelame tu palabra, porque por tu palabra voy a avanzar, por tu palabra voy a conquistar, porque no me paro en mi fuerza ni en mi capacidad, sino en el poder de la promesa, y la creo y la obtengo, y la creo y la arrebato, y la creo y la recibo. Y cuando David escuchó tantas amenazas y escuchó que estaban allí, claro, David venía de afuera. Todos ya estaban turbados, todos estaban con miedo, todos estaban paralizados. David viene de afuera y ve eso y observa y dice, ¿pero qué les pasa a ustedes? ¿No tienen un Dios poderoso? ¿No tienen un Dios fuerte? ¿Cómo puede ser que el enemigo venga a turbarlos? ¿Cómo puede ser que el enemigo venga a confundirlos? ¿Cómo puede ser que el enemigo los pueda vencer? No hay uno que se levante a hacerle frente a ese enemigo. Yo pregunto en esta noche, ¿no hay uno en tu casa que se levante a orar y ayunar y hacerle frente al enemigo y atarlo y echarlo? Y recordarle que fue vencido. Recordarle que hay salvación sobre tu casa, que hay promesa sobre tu casa. Que tus hijos están bajo promesa, que tus hijos están bajo pacto, que aunque hoy estén duros, que aunque hoy estén rebeldes, pero ya son llamados, pero ya son transformados. Los estoy viendo bajo la unción, los estoy viendo bajo la gracia del Señor.
No estoy confesando lo que el diablo quiere que confiese. Mi casa está destruida, mi familia está destruida. No, estoy declarando: mi casa es alcanzada por salvación. Mi casa es alcanzada con bendición. Mi casa va a ver la gloria de Dios. Estoy declarando lo que va a suceder. Estoy declarando lo que creo que Dios dijo que es para mí. Entonces el hombre que tiene semilla cree la palabra y esa palabra va a dar fruto. Entonces dice que David fue y le dijo a Saúl que él quería. Él quería hacerle frente, pero resulta que era petizo. No era un hombre de guerra, era un hombre de campo, de cuidar ovejas. ¿Qué sabía de una espada? No estaba preparado para luchar, para manejar una espada, para pelear. Y le dijeron: no sos la persona adecuada, no estás preparado. Pero ¿sabe qué dijo él? 17:37. Wow. Mira el 34, dice: y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. David ya había tenido experiencias. No fue la primera experiencia la de Goliat. La primera experiencia la tuvo cuando nadie lo vio. En su soledad, en su intimidad, él tenía la orden, tenía que cuidar las ovejas. Cuando venía el león, él podía salir corriendo y abandonar las ovejas. ¿Qué le representaba a David un oso o un león? Un enemigo que venía a robarle la oveja de su padre. Entonces, ¿qué hacía David? Confiando en Dios, se levantaba contra ese oso, se levantaba contra ese león. Dice, y lo hería, y lo libraba, y libraba a la oveja de la boca del león. Quiere decir que antes de tener una experiencia grande, tuvimos experiencias más pequeñas. Es lo que yo decía el otro día. Dios te va a llevar de experiencias a experiencias. Cuando vos eres una vez por enfermedad, vas a orar con debilidad, vas a orar con duda, vas a orar con, ay Señor, pero el Señor te va a sanar. La próxima vez, ¿cómo vas a orar? Con más fuerza, con más autoridad, con más fe. Y te va llevando de experiencia en experiencia, porque Dios no te quiere en debilidad, te quiere en poder. El texto que el pastor había soltado dice, y estas señales de poder. Señales de poder. Hablarán lenguas porque tienen intimidad con Dios. Orarán por los enfermos y los enfermos sanarán. Pondrán las manos, liberarán. Entonces, cuando uno entiende que Dios me está llevando de experiencia en experiencia, porque Dios me necesita como un hombre y una mujer de fe, integrando el reino de los cielos y llevando el reino de los cielos donde quiera que vamos. Donde está un hijo de Dios está el reino. Donde está el hijo de Dios está la presencia de Dios. Donde está un hijo de Dios tiene que haber milagros. Y Dios te va a llevar a una casa donde va a haber necesidad y Dios te va a usar. Y vas a ver las señales. Pero si no lo experimentaste primero en tu propia casa. Por eso el Señor los hizo subir en la barca y le dijo, vamos del otro lado. ¿Qué había del otro lado? Era la noche. Estaban cansados, tenían hambre, tenían sueño. Señor, es necesario, no podemos ir mañana, no, esta noche. ¿A dónde iban? Iban a la ciudad de Gadada, donde estaba el gadadeno, el endemoniado. Pero antes de llegar a liberar al endemoniado, ¿qué les pasó en el camino? Una tormenta los quiso detener. ¿Podía la tormenta detener a Jesús? Por eso Jesús dormía. Cosas nos van a suceder porque hay cosas mayores que están por delante. Cosas nos van a suceder porque hay cosas maravillosas que Dios tiene preparadas adelante. Y Dios está con los que se atreven, y Dios está con los valientes, y Dios está con los que le dicen, no me intimidas. Me hagas lo que me hagas, no me quedo. Doblego la oración, doblego el ayuno, pero te tenés que ir. Hacerle frente al enemigo que ya está
vencido, que solo tiene el poder de la mentira y la confusión. Entonces allí David le dice a Saúl, sí que puedo. Tengo experiencias con el león y con el oso para defender las ovejas. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Un pequeño valiente. Diga conmigo, pequeño pero valiente. Con muchas más experiencias que quizás sus hermanos que estaban en el ejército. Llenos de ropa, pero de poca fe. Entonces dice, añadió en el 36 dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, como diciendo, no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. No es llamado, no es escogido, no tiene presencia. No nos puede intimidar. Será como uno de ellos. Mire cómo está profetizando. Este filisteo, ese gigante. ¿Qué está diciendo él? Que ese gigante será como uno de ellos, como el león, como el oso que él derribó. Porque ha provocado al ejército de Dios viviente. ¿Qué visión tenía David? ¿Qué entendimiento tenía David? No lo tuvieron sus hermanos. Es el llamado. Es la semilla que provoca vida. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león. ¿De qué hablaba? De sus experiencias anteriores. ¿En qué se paró? ¿En palabras? Como dijo Job, en lo que escuché o en sus propias experiencias. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará. Ya está profetizando su victoria. No está hablando derrota, no está con miedo. Está diciendo, yo conozco al Dios que me ayudó, conozco al Dios que me dio la fuerza, conozco al Dios que puede hacer posible que este enemigo caiga rendido. Y entonces dice, librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová esté contigo. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿El favor de la gente? ¿El elogio de la gente? ¿Que la gente te aplauda? ¿Qué necesitamos? Que el Señor esté con nosotros. Levanta tu mano. Si el Señor está conmigo. Si el Señor está conmigo, todo va a estar bien. Si el Señor está conmigo, la puerta se va a abrir. Si el Señor está conmigo, los clientes van a venir. Si el Señor está conmigo, yo voy a pagar la deuda. Si el Señor está conmigo, yo voy a comprar la casa. Por eso siempre, Señor, si es tu voluntad, todo se va a dar. Si no es la voluntad de Dios, todo se va a cerrar. Pero si es la voluntad de Dios, Dios estará con nosotros. Y luego dice, en el 45, vamos más adelante. Entonces dijo David al filisteo, se enfrenta David al filisteo, a Goliat. Dice, tú vienes contra mí, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, con armas. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el 42 dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo. Wow. ¿Cuántos compañeros de trabajo te tienen en poco? ¿Cuántos en la familia te tienen en poco? ¿Qué va a hacer este? ¿Qué se va a comprar la casa? ¿Qué va a terminar la carrera? ¿Cuántos se burlaron de nosotros? ¿Cuántos nos criticaron? ¿Cuántos hablaron mal? Pero si Dios está con nosotros. Por eso Dios viene a romper el orgullo. No voy a alcanzar nada por mi orgullo. Voy a alcanzar todo por la misericordia del Señor. Por la gracia del Señor. Porque si yo le agrado a Dios, Él me va a bendecir. Si yo le agrado a Dios, Él va a abrir las puertas. Si yo le agrado a Dios, Él va a poner a los enemigos delante de nuestros pies. Y dice, le tuvo en poco. ¿Por qué? Porque era muchacho y rubio y de hermoso
Era muy lindo, diga conmigo. Yo tenía una prima que decía así, era muy lindo. Era muy lindo para ir a la guerra. ¿Cuántas mamás hay acá? ¿Cómo es tu hijo? Era muy lindo para ir a pelear. ¿Cuántas chicas hay acá? ¿Cómo es el novio? ¿Cuántas enamoradas hay acá? Diga, a ver, ¿cuántas mujeres enamoradas? Era muy lindo. Era. Bueno, no me haga hablar. Era muy lindo para ir a la guerra. Pero con él estaba el Señor. Por eso el Señor dice que le agradó el corazón de David. No le agradó su apariencia, como nosotros podemos decir, ay, es rubio. No, ¿qué miró el Señor? El corazón. Y entonces dice que David se paró delante de él, como leímos recién en el 45. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú, cuando nos provocan a nosotros, están provocando a Dios. Por eso dice, no pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Cuando se levantan contra nosotros, se levantan contra Dios, porque Dios es nuestro escudo, nuestro guardador. Por eso no te apures a defenderte, no te apures a abrir la boca, no te apures a pelear. Déjalo al Señor, Él peleará por ti. Él te va a defender, Él va a avergonzar al que miente, Él va a avergonzar al que te quiso. ¿Y cuántas veces en los trabajos que mienten y que hacen cosas terribles para avergonzarte o para buscar tu puesto? El que te va a defender y el que te va a honrar y el que te va a poner en lugares altos es el Señor. El que te va a dar el mejor puesto es el Señor. El que te va a dejar el mejor lugar, la mejor vacante es el Señor. El que pelea por nosotros, el que nos honra es el Señor. Y luego dice el 46, Jehová te entregará hoy en mi mano. Y sabes, yo quiero enseñarle esta guerra. Con esta guerra yo peleé muchas batallas. Yo me tomé de esta palabra el día que la creí y así peleé contra el enemigo. El Señor te entregará hoy en mi mano. Decile a la escasez, el Señor te entregará hoy en mi mano. Decile a esa deuda, el Señor te entregará hoy en mi mano. Decile a ese problema que se levantó, el Señor te entregará hoy en mi mano. Porque yo voy contra ti en el nombre de Jehová. Vete de mi casa, vete de mi economía, vete de mis hijos, vete. Hay que hacer guerra, hay que pelear, hay que luchar. No te quedes llorando. Levántate en tu casa a orar. Dile al diablo, estás vencido. Wow. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Temor, yo te venceré. Ansiedad, yo te venceré. Le decía yo a Julieta ayer leyendo los salmos, en uno de los salmos hablaba de la ansiedad. Decía el salmista, mi ansiedad. Y yo le digo, la ansiedad no es nueva. La ansiedad existió siempre. De hecho, que Pedro dice, echando sobre él toda nuestra ansiedad. Lo que pasa es que hoy la gente está enferma de ansiedad. Pero la tenemos que lidiar, la tenemos que pelear, la tenemos que echar, porque la ansiedad no me venció, Cristo la venció. Amén. Entonces no puede esclavizarme, tiene que soltar. Y dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Por eso yo decía el otro día, no es cuestión de decirle, vete, diablo, vete. No, te vas y no volvés más. Cortarle la cabeza, no te prohíbo que vuelvas a mi casa, te prohíbo. Cortarle la cabeza para que no se vuelva a levantar. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a la bestia de la tierra. Él todavía no había peleado, a ver, ¿usted me entiende? Y ya estaba profetizando que lo iba a derribar y qué iba a hacer con el cuerpo, que se lo iba a entregar a las aves. Y todo, ¿por qué? Porque él estaba creyendo que lo que él estaba haciendo estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Dice la palabra que no peleamos con ejército ni con espada, sino con el Espíritu. El Señor pelea con su mano poderosa, peleamos en el Espíritu. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David,
David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. No tuvo miedo, no escapó, le hizo frente. Y metiendo David su mano en la bolsa, llevaba solo una bolsa. Mientras el otro tenía espada, tenía jabalina, tenía todo un armamento. David estaba libre, solo una bolsa. Había ido al río y había juntado 5 piedras. Diga conmigo, 5 piedras. ¿Tenía fe en las piedras? No. Lo único que sabía manejar era una hondera. Y dice, y metió su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó el filisteo sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. ¿Usted lo cree? Yo no. No lo venció David. Yo creo que cuando David hizo así con la piedra, el Señor envió un ángel y agarró la piedra y le hizo al filisteo. ¿No lo cree? No fue David, fue el Señor que estaba con David. Fue el Señor que estaba con David. Y así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Qué necesitas para vencer? Ay, si tuviera dinero. Ay, si tuviera esto. Ay, no, ¿qué necesitas? Necesitas al Señor. Necesitas al Señor. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y la espada del filisteo y sacándola de la vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. El enemigo tiene que huir. Ponte de pie en esta noche. Di conmigo, el enemigo tiene que huir. Ahora di, el enemigo va a huir. Porque yo me levanto en el nombre de Jehová. Profetiza en esta noche, yo me levanto en el nombre del Señor para pelear por lo que es mío, mi casa, y empecé a profetizar, mi economía, mi salud, mis hijos, mis nietos. Yo no sé por qué estás luchando, yo no sé si tenés hijos en vicio, nietos en vicio, si tenés en tu familia gente que no tiene trabajo, si tu marido está rebelde, si tu marido está en vicio, si tu marido no tiene trabajo. Lo único que te puedo decir que si en esta noche tenés la misma fe que tuvo David, también vas a pasar por una experiencia maravillosa de ver al enemigo vencido a tus pies. El que te da la victoria es el Señor, pero los que tenemos que levantarnos y orar somos nosotros. Los que tenemos que creer somos nosotros. Pueden decirnos los que nos digan. Condenamos toda palabra levantada en juicio. No se cumplirá. Se hará lo que el Señor dijo. Eso se hará. Voy a alcanzar lo que el Señor dijo. Voy a tener lo que el Señor dijo. Voy a hacer lo que el Señor dijo. No escuchen las mentiras que vienen del infierno. Vienen para perturbarte. Vienen para derribarte. Vienen para distraerte. Vienen para sacarte las fuerzas. Lo que tienes que tener en la mente es la palabra. Si el Señor dijo. Yo soy su siervo. Fui llamado a servirle y le serviré todos los días de mi vida. Y Él peleará por mí. Él peleará por mí. Decía Josué, en mi casa y yo serviremos al Señor. Porque cada uno estaba distraído. Se dejaban llevar por lo que veían en las naciones vecinas. Estaban abandonando la fe. Y Josué dijo, yo no sé qué van a hacer ustedes. Pero yo determiné seguir al Señor. Y mi casa conmigo va a seguir al Señor. Es una determinación amar al Señor. Es una determinación guardar la palabra de Dios en nuestra casa y en nuestra familia. Va a haber temporada donde los hijos se van a enfriar. Va a haber temporada donde los hijos se van a poner rebeldes. Va a haber temporada donde los hijos se van a enfermar. Va a haber temporada donde no van a haber trabajo. Va a haber temporada. Decí conmigo, la temporada empieza y termina. Pero mi fe es constante. Mi oración es constante. Porque la lucha es continua. Amén. Levanta tus brazos en esta noche y dile, Señor, yo lo venceré.
Si tú estás conmigo, Señor, yo lo venceré. Yo venceré el temor, venceré la ansiedad, venceré el estrés, venceré la enfermedad, venceré mi debilidad, venceré, Señor, esa enfermedad, venceré, Señor, tantas cosas, dolores que no podemos vencer, baja estima que no podemos vencer. Personas que tienen que perdonar y no pueden perdonar. Personas que son rencorosas y no pueden relacionarse con su familia. Señor, yo lo venceré. Porque tú me llamaste a libertad. Porque tú me llamaste a crecer. Las experiencias las tengo que tener yo. Tengo que ser un hombre y una mujer de experiencias espirituales. Y cada experiencia me lleva a un nivel de fe mayor. Y cada experiencia me lleva a una seguridad mayor de que el Señor está conmigo. De que Él oye mi oración. Saber que Él no me deja. El estar en lucha o en prueba no significa que el Señor se fue. Significa que el Señor me está dando una nueva lección. Hay algo que yo tenía que aprender. Había algo que todavía se me tenía que revelar. Y este es el tiempo para recibirlo. Señor, yo quiero ver tu gloria. Levanta tu mano. Muestra tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. No estamos vencidos, no estamos derribados. Muestra tu gloria. Sí, Jesús. Muestra tu gloria. Decláralo en esta noche. Muestra tu gloria. Yo veré tu gloria en mi cuerpo, veré tu gloria en mi hogar. Señor, veré tu gloria. Tu gloria. Veré tu gloria. Tu gloria. Aunque vengan contra mí con espada y jabalina, aunque me tomen en poco, aunque se burlen, el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Mi casa verá la gloria. Mis hijos verán la gloria. Mi cuerpo verá la gloria. Sí, Señor. Queremos ver tu gloria. Queremos más y más y más de tu poder. Queremos llenarnos, empoderarnos. Precioso Señor. En nuestro ser. Precioso Jesús. Profundo clamor. Una oración. Somos tuyos, Señor. Somos para tu gloria. Somos para tu gloria. Como Moisés. Estamos aquí. Queremos ver las señales. Queremos ver los prodigios. Queremos ver los milagros. Muestra tu gloria. Muestra tu gloria. Muestra tu gloria. Muestra tu gloria. Muestra tu cada día de reunión vengo a empoderarme para ir a mi casa llena de poder y batallar y pelear contra ese enemigo que se quiera levantar.
No voy a dejar mi servicio. No voy a dejar mi congregación. No voy a dejar mis células, Señor, sino que voy a doblegar la búsqueda. Voy a doblegar, Señor, el estar en tu presencia para empoderarme y llenarme de ti. No es tiempo de bajar los brazos, iglesia. Es tiempo de buscar. Es tiempo de llenarnos. Es tiempo de entender que la lucha no es con sangre ni con carne. Es con poderes de las tinieblas. Y el poder de las tinieblas no retrocede con palabras, retrocede con poder. El diablo sabe reconocer el poder, sabe reconocer quién verdaderamente vive en esa comunión con el Señor, quién verdaderamente tiene intimidad con el Señor. Y cuando vos estás empoderado, lleno del Espíritu Santo, y lo atás y lo echás, el diablo baja la cabeza y se tiene que ir. Amén. No somos de los que retrocedemos, dice la palabra, para perdición. Somos de los que avanzamos para conquistar. El reino de los cielos tiene que crecer. El reino de los cielos se tiene que extender. Las primeras batallas las vas a tener vos. Batallas grandes vas a tener. Pero no te acobardes. Te van a empoderar. Te van a empoderar. Vas a hablar de tus propias batallas. Vas a hablar de tus propias experiencias. No podemos estar hablando todo el tiempo de experiencias de otros. Porque tu propia experiencia te da el valor. Tu fe te da las fuerzas para mantenerte en pie. Y tu fe te da el valor que necesitas para hacerle frente al enemigo. Por eso cada noche que escuchas la palabra despierta en ti la fe. La palabra fortalece tu fe. En tu casa lee la palabra. Y si no la entiendes, dile: Señor, revelame, saca esa ceguera y revelame tu palabra. Porque la palabra me va a bendecir. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor te bendiga en esta noche. Todo aquel que tenga necesidad, pase. Vamos a estar orando mientras nos... ¿Cómo estás del otro lado? Damos por finalizado esta transmisión, esta reunión del día sábado, hoy que arrancó 19:30 horas. Así que nada, te recuerdo otra vez, te puedes suscribir a este canal, el Shaddai Yoga, acá en YouTube. Te puedes suscribir, como te digo, apretar la campanita, dale like. ¿Para qué? Para que esta prédica que vos escuchaste la pueda escuchar otras personas, familiares, amigos, conocidos, que tengas para compartir. Así que nada, damos por finalizado, como te decía, esta reunión. Mañana nos estamos viendo de vuelta en el culto de la mañana, la reunión de la mañana, 10:30 horas. Mañana una reunión especial y Santa Cena. Tenemos 2 turnos, 10:30, 2 horarios, 10:30 de la mañana y 19:30 de la tarde. Así que te esperamos acá en Cosquín 4877 en el barrio de Lugano. Mañana no te lo pierdas, como te dije, Santa Cena, reunión especial. Así que venite con una familia, con amigos, con algún conocido, un vecino, un amigo. Te podés acercar acá, como te dije, en Cosquín 4877. Así que bueno, nada, nos estamos viendo mañana. Dios te bendiga y que tengas linda noche.